Ayer, queridos compatriotas, queridos amigos, hemos presenciado uno de los espectáculos más lamentables que nos ha dado este gobierno, que tan fecundo es en espectáculos grotescos, pero el de ayer nos parece que desborda todas las expectativas, inclusive las más perversas, y que nos coloca enfrente de un cuadro devastador para la democracia colombiana. La esencia del sistema democrático es que el poder público está dividido en ramas, e inclusive se discute ya si son las tres tradicionales, la del Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, o a esa división tripartita tradicional de las ramas del poder se agregan otras. Mas no importa. Lo que importa es recordar que las ramas del poder público, cada una con su función específica, con lo que se llama la órbita de competencia, deben guardar entre ellas la respectiva armonía dentro del respeto de cada una a las funciones de la otra. Es lo que llaman algunos el sistema de pesos y contrapesos, o el sistema de un balance, que es una idea tan clara entre los pensadores originales del pensamiento democrático entre los distintos poderes. Eso fue lo que al presidente Santos se le olvidó. Y se le olvidó desde el día en que convocó a un plebiscito para escuchar la voz del pueblo con respecto a su malhadado acuerdo con las FARC, y el pueblo le dijo que no. Y el presidente se burló del pueblo. Y el presidente engañó a los que de buena fe quisieron tratar lo imposible, que era buscar un arreglo a lo que no tiene arreglo de ninguna especie, porque no es posible que lo tenga. A las FARC hay que abrirles el camino para que entreguen definitivamente las armas que no las han entregado y para que cumplan penas relativamente suaves con respecto a la magnitud de los crímenes que han cometido. La paz exige ese sacrificio. Hay que hacerlo, hay que abrirles un espacio como se le abrió en su tiempo a los llamados paramilitares o miembros de las autodefensas, y como se le ha abierto a tantos militantes de las FARC que han venido entregando sus armas individualmente, sin aparato, sin espectáculos publicitarios, sin juegos de artificio. Eso hay que hacerlo. De ahí a entregarle el país a las FARC por cuenta de que entregan unas armas que no han entregado, hay una distancia muy grande. Eso es un imposible. Y eso fue lo que le dijo el pueblo colombiano al presidente Uribe ese famoso 2 de octubre, contra viento y marea. El presidente hizo todas las trampas, todas las que podía hacer, para burlar la voluntad popular y para quedarse con un sí, relativo y mentiroso, pero al fin y al cabo un sí a sus acuerdos con las FARC. Y el pueblo le dijo no. El presidente se fue por el mundo diciendo que le había dicho que no, por muy escaso margen, cuando él sabe que ese escaso margen es mentiroso, porque ahí también hubo trampa, como en todas las elecciones en cuya organización interviene este presidente. Pero no importa, es que la democracia es así. La democracia es la voz de la mayoría, y la voz de la mayoría es la voz del pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo colombiano le dijo no al plebiscito, es decir, dijo no en el plebiscito, es decir, le dijo no a la entrega del país a las FARC. Y el presidente, en lugar de obrar como un demócrata de verdad, un demócrata integral, como ha prometido ser, como ha dicho 1000 veces que él es, se dedicó a buscarle trampas a la voluntad popular y la encontró, con el respaldo nada menos que de un Congreso que llamamos enmermelado, es decir, un Congreso cuyas conciencias están compradas por el poder público a través de los famosos frascos de mermelada, de la mermelada que se riega con toda la tostada y que consiste en el dinero, y que consiste en los contratos, y que consiste en los empleos públicos innecesarios que reparte el presidente por toda la nación, a costa de la nación misma. Pues ese Congreso
le ayudó al presidente con la trampa, que la remató una Corte Constitucional deplorable, lamentable, como es la Corte que tenemos, que dejó hace mucho tiempo de merecer el respeto de los colombianos, como las encuestas se lo recuerdan a esos magistrados de la Corte Constitucional que cierran los ojos ante todas las evidencias y que persisten en su lealtad a quienes los nombraron sin ninguna razón para nombrarlos. Esa trampa se hizo, y el presidente echó a andar lo que se llama el posconflicto y a presentar los proyectos de ley y los decretos que llevarían a la realidad jurídica del país los acuerdos con las FARC. Y empezaron las dificultades. Diseñó un mecanismo realmente lamentable para que esos acuerdos se cumplieran a través de la voluntad del Congreso. El famoso fast track, que es ridículo, sencillamente es ridículo. La Constitución colombiana prevé desde 1886 que hay 2 cámaras y que cada una de las cámaras se expresa primero a través de una comisión que se reputa el organismo técnico, el organismo capaz de entrar en la discusión de los detalles de un proyecto antes de pasarlo a la plenaria, que es donde están reunidos todos los miembros de la Cámara respectiva, de la de Representantes o del Senado de la República. Eso viene desde 1886. El presidente se burló de ese principio fundamental y a través del fast track convirtió al Congreso de la República en la más grosera parodia de lo que un Congreso debe ser. Le quitó iniciativa, en primer lugar. Un Congreso sin iniciativa es la negación de un Congreso, porque la iniciativa la tiene la Comisión de Seguimiento, donde están las FARC, donde dominan las FARC y donde son dueñas las FARC, con el respaldo de unos países amigos, nada menos que Venezuela. Sí, señor, Venezuela es miembro de la Comisión de Seguimiento, es legislador en Colombia, con Cuba, con Noruega y con Chile, todos países socialistas, todos países de lejos o de cerca, amigos de las FARC. El Congreso, pues, sin iniciativa. Pero no solamente eso, sino que entonces las comisiones se reúnen una sola vez, comisiones conjuntas de Senado y Cámara, y después una plenaria en un lado y otra plenaria en el otro. El fast track es una ley expedita, una ley que se calienta en horno microondas, a la carrerita, para probarle todo a Santos. Y ni siquiera por esas. El Congreso empezó a tratar de hacer algunos debates que estaban anticipadamente prohibidos y que se tapaban con el recurso de la suficiente ilustración, y los amigos del gobierno aplastaban la oposición del Centro Democrático, que la hizo inteligente, valerosa, ilustrada. Pasó por encima de todo y no pudo. Y empezaron las desventuras. La primera y la mayor, que creó una organización de justicia paralela, como si el país pudiera darse ese lujo, como si no hubiera sido 1000 veces mejor fortalecer la organización de justicia que tenemos que crear una segunda justicia a disposición de las FARC, que tenía un objetivo, que las FARC, a través de esa justicia mentirosa, de esa justicia izquierdista, pudiera juzgar a quienes fueron sus enemigos durante 50 años. Era el desquite, era la venganza de las FARC. Y eso se le hundió al presidente en el camino. Y las FARC quedaron desde luego enfurecidas, porque a la JEP no le queda otro remedio que absolver a las FARC, como está previsto, y luego juzgar a los miembros del ejército y de la policía colombiana, a los que van a triturar literalmente entre las fauces de ese mecanismo diabólico. Pero a los particulares, a las personas, primero querían juzgar al presidente Uribe, eso era obvio, y eso se les cayó. Los presidentes quedaron por fuera de la JEP. Luego a los aforados, los que tienen un fuero especial ante la Corte Suprema de Justicia, ministros, embajadores, comandantes de fuerzas, etcétera. Eso se les salió de las manos. Y luego se le escaparon todos los demás ciudadanos. Los gremios, los agricultores, los ganaderos, los comunicadores, lo que integra la sociedad colombiana que ellos querían juzgar. Y eso se le vino al piso. Y siguieron viniéndosele al piso
temas esenciales dentro del acuerdo solemne que se había firmado con esos angelitos de la FARC, violadores de niños, terroristas, gente que pone bombas y que asesina a la gente en los campos y en las ciudades. ¡Qué horror! Pues bien, tenían un tema esencial: 16 circunscripciones electorales, porque a las FARC le parecieron muy poco que le regalaran 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes. Y querían 16 curules, que como siempre, en todo, había que maquillarlas, había que esconderlas en su realidad. Esas eran curules para las FARC y las llamaban curules para las víctimas. Nunca fueron las víctimas más ofendidas ni más burladas. Pues el Congreso de la República rechazó esa solicitud del gobierno. La rechazó y el gobierno no obtuvo sino 38 votos de los 52 que necesita para aprobar un proyecto de esa naturaleza. Y volvió el gobierno a hacer trampa. Gobierno tramposo, gobierno fraudulento, gobierno espurio. Y volvió a presentar el proyecto, lo que estaba prohibido. Y necesitaba 52 votos y sacó 50. Y quería demostrar inclusive rebelándose contra las matemáticas, que el proyecto había sido aprobado por medio senador o por media senadora. Y no nos habían dicho si el medio era de la cintura hacia arriba o de la cintura hacia abajo. Grotesco, ridículo. Pero eso era lo que quería el presidente. Y no pasó. Y no lo aprobaron. Y el secretario dijo: queda rechazado el proyecto. Y el Congreso, el Senado de la República, aprobó esa manifestación del secretario. Y no hubo ninguna manifestación de inconformidad de parte de los senadores, la que se inventaron después. Y entonces al presidente se le ocurrió que, como se sentía dueño del presidente del Senado, el presidente del Senado le iba a decir en una comunicación que sí había quedado apoyado el proyecto. Pues ayer le dijo que no. Y el presidente, violentando el equilibrio de poderes, burlándose de la separación de los poderes y del balance del poder entre las distintas funciones públicas, resolvió salir a decir que eso era una defecio y que acudiría a la justicia para burlarse de la decisión del Congreso. Algo parecido no había ocurrido en la historia de Colombia. Eso no es sencillamente imaginable. Nunca en 200 años pasó algo similar. De la Constitución del 86 para acá, de lo que los colombianos tienen más clara memoria histórica, jamás se ocurrió que un presidente de la República fuera a demandar ante los jueces las decisiones del Congreso de la República. El Congreso de la República dijo no. A Santos no le gusta porque está comprometido con las FARC para decir sí. Pues el Congreso, convencido de que esas curules no eran para víctimas, sino que eran para miembros de las FARC, dijo que no. Y lo dijo que no por una mayoría suficiente y asunto concluido. Pues no. Hay que acudir ahora a los jueces, hay que burlarse otra vez de la voluntad popular manifestada, no ya directamente como en el plebiscito del 2 de octubre, sino indirectamente a través de los representantes del pueblo, que son los congresistas, los que le gustaron tanto a Santos durante tanto, responsables que le dicen que no a sus acuerdos. Habráse visto una situación más grotesca. Había estado el país ante unos hechos tan dramáticamente dañinos para el balance entre los poderes, para la democracia. Santos, el demócrata, es un déspota, y Santos, el antidemócrata, quiere que el Poder Judicial, que cree tener en sus manos, le diga lo que quiere decir para salvar el case, como se dice por ahí entre los tahúres, y para defender su propuesta en contra de la voluntad del pueblo expresada en el Congreso. Se le cayó el acuerdo con las FARC, es verdad, y no va a tener las 3 millones de hectáreas para expropiar, y no va a tener la G para juzgar a sus enemigos, y no va a tener 16 circunscripciones electorales para regalarle a las FARC. Todo eso es verdad. Se le cayó, a este hombre se le desmoronó su montaña de sal, la que tenía levantada para burlarse del país y para amargarle la vida. Y ahora acude a este espectáculo grotesco de amenazar al Congreso con el poder de los jueces.
Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 32 minutos.